Bienvenidos todos a Aldea Docente, a este espacio de crecimiento, de encuentro, donde todos los docentes vamos haciendo comunidad para ir conociendo, compartiendo y retroalimentando lo que vamos viviendo día a día a través de todos los espacios que tenemos en la Aldea Docente. Por ahí ya sabes que en la aldea tenemos algunas secciones, la sección de la escuela, una sección de la cafetería, la plaza, la feria, y dentro de estas actividades que tenemos en la aldea están estos webinars, que son encuentros muy ricos entre profesores, docentes o profesionistas que tenemos interés en un tema que es la educación. Y te recuerdo que la aldea es parte de un gran proyecto de Enlace Educación Superior, donde juntos vamos trabajando por una misión que es la formación del docente, principalmente en México, pero ahora nos abrimos a otros países con este proyecto que es Aldea Docente y pues llegamos a cualquier parte del mundo gracias a la tecnología y pues estamos muy contentos el día de hoy de poder encontrarnos en este espacio para poder platicar un gran tema. El día de hoy estamos muy contentos porque está con nosotros el psicólogo Enrique Pacheco, que él es egresado de la maestría en educación familiar que ofrece Enlace Educación Superior y recibimos con mucho cariño tu generosidad. Agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros y que nos regales parte de tu experiencia, de tu conocimiento y que sigas haciendo comunidad aquí en la aldea. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Bienvenidos todos, parte del equipo de Enlace Educación Superior y gracias por ahí a directores y docentes que se han conectado. Karen, Deli, Angélica, Brenda, Fabi, bienvenidos. Estamos muy contentos de tener estos espacios para platicar, para compartir, para escuchar. El día de hoy, Enrique nos va a platicar un tema muy importante, muy necesario acerca de la inteligencia emocional. Y le hemos titulado el día de hoy a nuestro webinar, Fortalece la inteligencia emocional de tus alumnos. El día de hoy, Enrique nos va a platicar acerca de este tema, qué sugerencia nos da. Y en el transcurso de la charla, te quiero comentar que puedes por ahí levantar tu mano si quieres hacer algún comentario, tener alguna pregunta con Enrique, o bien ir escribiendo también en el chat para poder ir también entablando un diálogo entre todos nosotros. Es un momento para nosotros, hay que disfrutarlo y pues poder platicar acerca de este tema. Le cedo la palabra a Enrique. Enrique nos va a platicar acerca de su experiencia profesional, de la formación que tiene. Él es psicólogo, es maestro en educación familiar. Aquí nos está compartiendo su trayectoria profesional, licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara, maestro en educación familiar, como te comentaba, por Enlace Educación Superior. Ha estudiado un diplomado en psicología de la adolescencia por la UNIVA. Es conferencista internacional en temas de desarrollo humano, educativo y organizacional. Autor de 5 libros, entre ellos el bestseller Más vale una roja que 1000 descoloridas, estableciendo límites inteligentes en el hogar. Ya a lo mejor ahí nos platicarás al final. Muy interesante estos títulos. Coautor de la serie Revalorando para la formación del carácter y los valores en preescolar y primaria, editorial Edival. Y tiene experiencia como docente frente a grupo en primaria, secundaria y preparatoria. Fíjate todos los niveles, todo lo que nos puede compartir. Y es psicoterapeuta particular con un enfoque psicodinámico. Enrique, bienvenido. Y si nos quieres compartir más acerca también de toda tu trayectoria, adelante, el micrófono es tuyo, bienvenido. No, pues al contrario, muchísimas gracias, maestra Cristi Buenrostro. He decir de paso, mi madrina en la maestría en Ciencias de la Educación Familiar. De verdad, un gusto poder estar aquí con tanta gente bonita. Bueno, a lo mejor los demás todavía van en camino hacia sus casas y quizá por eso no han alcanzado a conectarse,
pero la ventaja es que este webinar queda grabado y precisamente como parte de la aldea docente, pues estará disponible para que nos demos una pasada, ¿verdad? A revisarlo también y recapitular algunas cosas que puedan ser de interés, ¿no? Pues me da mucho gusto poder estar esta noche con ustedes aquí desde la Perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco. Por ahí decían, algunos están en Zapopan. Bueno, pues no estamos ya tan lejos. Prácticamente somos parte de la misma metrópoli y de verdad me da muchísimo gusto que podamos estar en este momento. Quienes tengan alguna duda, algún comentario, lo bonito de este momento es que podemos enriquecerlo con toda esa experiencia que cada uno de ustedes puede aportar y seguir construyendo esta comunidad tan bonita que es la aldea docente, ¿no? Y bueno, pues precisamente el tema de hoy, ya lo decía la maestra Cristina Buenrostro, el tema de hoy se llama Fortalece la inteligencia emocional de tus alumnos. Y creo que es un tema más que importante e interesante para estos tiempos en los que literalmente estamos viviendo en una sociedad frágil, en una sociedad rota, en la cual se han tergiversado ya todos aquellos valores humanos que le daban esencia y sentido a nuestras vidas. No es de extrañarnos que en los últimos años, a raíz de la pandemia, hayan incrementado, según lo declara la OMS en sus últimas encuestas, hayan incrementado las tasas de suicidio a nivel mundial. No es de extrañarnos también que estamos viviendo una segunda pandemia que no tiene mucho que ver con el COVID biológicamente, pero psicológicamente sí, porque estamos experimentando también la pandemia de la ansiedad y por supuesto de la depresión. Y pudiéramos seguir con un montón de cosas que seguramente hemos observado cada uno de nosotros en nuestros respectivos centros de trabajo, ¿no? Yo creo que esto de ser docentes, pues sin duda alguna, se ha convertido ya en una experiencia, pues verdaderamente trascendental, sobre todo porque nos está implicando un montón de retos a nivel personal, a nivel profesional y qué decir también a nivel cultural como país. Y más porque estamos en una época de cambios dentro del marco educativo, ya lo saben ustedes, todo este modelo de la nueva escuela mexicana, vamos a volver a vivir toda la adrenalina de cambiar de programa de estudios, tal cual se vivió con la reforma de la educación básica en 2011. Entonces, podemos hablar que tenemos un poquito de todo, ¿no? Y precisamente me gustaría empezar con algunas preguntas que cada quien puede responderse de manera personal. ¿Sientes que has perdido la magia como docente? ¿Esperas los viernes con ansias? ¿Tus alumnos se han transformado en tu penitencia? ¿Los consejos técnicos se han transformado ya en terapia grupal? ¿Eres cliente frecuente de las itis? Entendamos por esto colitis, gastritis y un montón de cosas por el estilo. ¿Te has llegado a preguntar por qué no estudiaste otra cosa? Yo sé que todos los aquí presentes van a decir, no, Enrique, para nada, si yo me siento, pero si bien tranquilo, bien calmado, calmada en mi trabajo frente a grupo o como directora de una escuela, yo me siento como pez en el agua. Qué bueno que los que estamos aquí no pasamos por una serie de problemáticas que literalmente nos llenan de estrés. Qué bueno que no estamos en esa situación porque hay muchos otros docentes que no vinieron a este webinar y que ahorita están batallando pensando en qué vamos a hacer el día de mañana y qué va a suceder si los papás de ese niño que siempre van y se quejan llegan a las 8 de la mañana y no a saludar precisamente, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en tiempos en los que literalmente ser docente es un verdadero reto a la paciencia y si no es también a la salud mental.
porque definitivamente esto de trabajar en educación ahora ya no es visto como antes se veía, es decir, como toda una profesión de respeto por lo que implica de formar nuevos seres humanos. No, pareciera que hoy en día los maestros muchas veces somos vistos meramente como niñeros y la escuela es vista como una guardería. Y peor tantito que algunos papás pretenden que sea una guardería de tiempo completo, ¿no? Porque te lo llevan a las 7 de la mañana dormido y en pijama y así te lo quieren que lo regreses en la noche cuando pasen por él. Entonces, esta clase de situaciones definitivamente deben llevarnos a cuestionarnos sobre cómo son los alumnos de hoy, hablando desde preescolar hasta licenciatura, si no es que hasta maestría, ¿verdad? ¿Cómo son esos alumnos que tenemos hoy en día? A ver, vamos a dejar el micrófono abierto para quienes quieran compartirnos su experiencia. Nada más recordemos que este webinar no es terapia grupal, así que ya después, con gusto platicamos de temas más profundos. Pero en este momento, ¿qué nos puedes decir acerca de los alumnos que tienes? A ver, vamos a ver quiénes se animan. Pueden levantar la manita virtual. Nada más, no se me amontonen. A ver, ahí adelante. A ver, vamos viendo. Aquí en el chat ya escribieron una respuesta. Gaby nos dice que tecnológicos, alumnos Ok. tecnológicos. Tecnológicos, excelente respuesta. Si no es que a veces hasta se sienten Terminator las criaturas, ¿verdad? Fabuloso. A ver, Karen Gutiérrez, te escuchamos. A ver ahí tu micro para poderte escuchar. Ya le dio pánico escénico al micrófono. Ahí está, Karen, te escuchamos. Yo trabajo en preescolar y me he dado cuenta de que cada vez más frecuente los alumnos son muy retadores y defienden mucho su punto de vista. Ajá, son retadores, a veces tercos y probablemente en el futuro hasta quieran hacerse abogados, ¿no? Porque son buenísimos para exigir sus derechos, pero pésimos a la hora de cumplir obligaciones, ¿no? Suele pasar, Karen, gracias por compartirlo. Aquí en el chat nos dice Isabel, quieren todo fácil. Fácil, sencillo, ya masticado, que no les cueste esfuerzo. Literalmente quieren todo en la palma de la mano. Fabulosas respuestas. A ver, ¿qué más? Hasta nos va a servir de desahogo. ¿Cómo son los alumnos de hoy? A ver, por ahí nos ponen también, con poca tolerancia a la frustración, dice Brenda Alcalá, totalmente cierto. Ahora ya no hablamos de la generación de cristal, ahora ya hablamos de la generación de papel que literalmente se rompe, se resquebraja con cualquier crisis por más pequeña que pueda llegar a ser. Y lo vemos literalmente en todos los adolescentes que hoy en día llegan a las escuelas secundarias. Tristemente, ¿cuántos jóvenes conocemos con problemas de ansiedad, con problemas de depresión o simplemente que dicen que ya están cansados de vivir? Y a veces esto lo escuchamos hasta de niños de 9, 10, 11 años de edad. O sea, que una criatura que tiene todo el futuro por delante te diga que ya está harto de la vida, yo creo que es algo que debe llevarnos a analizar qué es lo que está sucediendo en las casas que literalmente se está reflejando en nuestras aulas. Comenta también ahí Deli Pérez en el chat que son poco empáticos y con menos sentido de responsabilidad. Ciertísimo. Y luego tenemos entonces al niño que siempre quiere salir ganando en los juegos. Tenemos a aquel que no quiere trabajar con nadie en equipo. Tenemos a la criatura que por todo se enoja hasta porque lo voltearon a ver y saludarlo. Y peor, tenemos a los padres de familia que a veces llegan a hacer berrinche a la hora de la salida.
¿Qué pasa entonces? A ver, aquí también tenemos, nos dice Fabiola, con muchos problemas familiares. Es totalmente cierto. Y pudiéramos seguir aquí platicando y comentando acerca de todas estas situaciones y nos daríamos cuenta de que estamos viviendo una inercia negativa que empieza a nivel macro social y repercute en cada uno de nuestros alumnos y por lo tanto en cada uno de nosotros. Tú puedes estar el domingo a la medianoche haciendo tu planeación perfecta, chula, preciosa, con todos los argumentos, con todos los campos formativos vinculados, para que al día siguiente, llegando a la escuela, todo lo que planeaste no lo puedas ejecutar simplemente por tener que estando controlando la disciplina del grupo. Y es una situación que a veces nos rebasa, nos estresa, nos frustra y nos desespera. O sea, no bastó solamente con tener que adaptarnos a las clases virtuales durante la pandemia. Ahora resulta que hay que lidiar con todos esos estragos a nivel psicológico, a nivel familiar que nos ha dejado el COVID. Si hay una de las cosas que, por ejemplo, en la maestría en ciencias de la educación familiar se trabaja en enlace, es precisamente esta cuestión de analizar cómo todo lo que se vive en la familia repercute dentro de las aulas. Y nos damos cuenta de que muchas veces no es tanto que un niño tenga un problema de aprendizaje, hablando pues a nivel orgánico, sino que más bien es esa falta de soporte, esa falta de contención y de formación y educación emocional que no se da en las casas. Porque los padres de familia están más ocupados viendo cómo va el pleito de la Shakira con el Piqué, en lugar de ponerse a preguntarle a los hijos cómo se sienten, cómo les fue en la escuela, qué dificultades tienen. El problema, además de esto, es que la generación actual de padres de familia tiene ya hasta cierto punto una aversión a la escuela, porque muchas veces se trató de estos alumnos que tuvieron que lidiar con este cambio generacional. Literalmente estamos en un momento en el que ser docentes significa arriesgarnos y enfrentarnos de alguna manera al peligro, pero también es cierto que puede tener muchísimas recompensas esto de la docencia. Y para poder ser docente sin morir en el intento, queda claro que también nosotros debemos ser personas que tengamos algo llamado inteligencia emocional. Y aquí es donde quiero preguntarles a ustedes, en su experiencia, en su conocimiento, ¿qué es la inteligencia emocional? A ver, ¿con qué se come? ¿Para qué sirve? Ejemplos acerca de esto. ¿Quién se anima? Va a haber premios para los que participen. A ver, ¿quién será? ¿Qué entendemos por inteligencia emocional? Pueden escribirlo o si quieren comentarlo de su ronco pecho, todavía mejor. A ver, ¿qué entendemos por inteligencia emocional? Si no, vamos a usar la dedocracia, ¿eh? Vamos a ver a quién le toca. A ver, vamos a pedirle. Deli Pérez, ¿puedes comentarnos para ti qué es la inteligencia emocional, por favor? Si puedes prender tu micrófono y hacerlo de viva voz, estaría fabuloso. Si no se puede, no te preocupes. A ver, vamos viendo a alguien más que nos ayude también. A ver, maestra Cristi Rivera. Tenemos dos comentarios de Nayet. Dice la capacidad de sobrellevar un problema. Y Karen Gutiérrez también nos dice saber sobrellevar las situaciones de la vida cotidiana. Ahí está. Creo que con esas respuestas basta y sobra precisamente para empezar a hablar de este concepto. Inteligencia emocional, vamos a llamarle, esa capacidad de sobrellevar las situaciones que se nos presentan en el día a día
sin perder el control dentro de esa situación, ¿no? Si nos vamos a una definición un poquito más puntual, hablaríamos de que la inteligencia emocional es esta habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones. Y se trata precisamente de saber canalizarlas, de saber guiarlas y conducirlas para poder resolver aquellos problemas que se nos presentan en la vida. Pero como no estamos solos en este mundo, también implican tener y desarrollar la suficiente empatía para poder vincularnos y convivir con los demás. Y este tema de la empatía es algo tan escaso en nuestros días que literalmente mucha gente se va al extremo de pensar que tener empatía significa resolver vidas ajenas. U otras personas a veces definitivamente no quieren saber nada de los demás y por eso se meten en un mundo autista, egoísta, en el cual solamente existo yo y yo. Y es parte importante, por ejemplo, de los contenidos que se ven en la maestría, la importancia de vincularnos, de comunicarnos con la familia que nos rodea, con las personas que están en nuestro contexto, para poder sentirnos válidos y reconocidos. Validez y reconocimiento son dos tesoros dificilísimos de encontrar hoy en día. Y pónganse ustedes a observar cuántas familias están en conflicto porque algunos miembros de las familias se sienten rechazados o se sienten incluso utilizados. O, por ejemplo, ¿cómo es posible que yo que hago todo bien, mis papás no me volteen a ver y al que hace todo mal le pongan toda la atención? Y entonces empiezan a surgir ahí ciertas enemistades, ciertos conflictos, ciertos problemas que terminan por romper con una familia y por lo tanto impactando negativamente al contexto social en que vivimos. Nada más pregúntate, ¿puedes tú salir tranquilamente a la calle a las 9 de la noche sin pensar en que te pueden asaltar? Estamos en una situación literalmente de paranoia colectiva. Y esta paranoia colectiva está ahí porque existe un montón de inseguridades que inician precisamente en las familias. Y no solamente hablamos de una inseguridad social, sino también hablamos de esta inseguridad personal, de estas dificultades para poder de alguna manera u otra desenvolvernos de una forma positiva y asertiva en nuestras vidas. Por eso hablamos de que la inteligencia emocional nos permite precisamente empatizar sanamente con otras personas, superar los desafíos que la vida nos presente y aminorar los conflictos o el impacto que los conflictos tienen sobre nosotros. Y créanmelo, eso es tan importante como una formación académica, tan importante como tener una estabilidad económica. ¿De qué le sirve a una persona, por ejemplo, tener grandes riquezas si no tiene la capacidad de relacionarse humildemente con los demás? ¿De qué le sirve a una persona tener un montón de títulos profesionales solamente colgados de adorno si no lo refleja en su vida cotidiana y en la relación con las personas? Entonces hablamos de que esta inteligencia emocional nos va a permitir precisamente regular nuestros impulsos. Y aquí es donde viene lo interesante del asunto, precisamente porque tanto los seres humanos como los animalitos tenemos algo llamado emociones.
Y no nos vamos a quedar con la definición de la película de Intensamente de Disney. Vamos a centrarnos en esta que nos da un poquito de perspectiva más científica. Todos tenemos emociones básicas que nos permiten sobrevivir ante la vida. Literalmente podemos hablar de que las emociones también son instintos. Y estas emociones nos permiten resolver gran parte de nuestras necesidades. Ahí tenemos estas 4. Tenemos en un primer lugar la ira, pero no el ir a esto, ir al otro, ir a aquello, sino esa agresión que en ocasiones sentimos y que nos provoca la necesidad de destruir, de dañar, de herir, pero principalmente de protegernos de lo que nos hace daño. La ira tiene una doble función, es un arma de doble filo al igual que las otras emociones, porque la ira te permite protegerte de algo que te amenaza. Y lo vemos en el mundo animal, por ejemplo, cómo es que entonces de repente 2 machos se enfrentan entre ellos a muerte para ver quién es el líder de la manada. Si no tuvieran esta emoción de la ira, pues no pelearían y quién sabe quién coordinaría todo ahí. Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Cuando algo se nos sale de control, cuando alguien nos representa una amenaza, inmediatamente nos ponemos en modo defensa. Y esta defensa muchas veces implica también una tendencia a la agresión. Por eso vemos a un montón de niños en edad preescolar que literalmente hasta se andan sacando los ojos con tal de defenderse de quienes los amenazan. Y ahí es donde ya no sabemos qué hacer, si hablarles bonito o echarles agua bendita, porque literalmente puede ser todo un caos, ¿no? Además de esta emoción de la ira, también tenemos la emoción del miedo. Y esta emoción del miedo también tiene un doble filo. Porque por un lado el miedo te sirve para huir de algo que te representa cierta amenaza, ¿no? Vamos suponiendo que vas caminando por la calle a las 9 de la noche y de repente ves venir hacia ti a 4 cholos. Por supuesto que vas a buscar a como dé lugar resguardarte, ¿no? Aunque ellos no necesariamente te vayan a hacer daño, pero inmediatamente el miedo nos enciende las alarmas y quién sabe de dónde sacamos fuerzas para salir corriendo. Pero también si no controlamos el miedo, ese miedo nos puede paralizar y nos va a impedir seguirnos moviendo, salir adelante y resolver nuestros problemas. Así como el miedo, también tenemos la euforia. Y un ejemplo de esta euforia, vemos ahí a ese perrito, ¿verdad? Que no detecto si es labrador o golden retriever, pero lo vemos corriendo feliz y contento. Pudiéramos pensar, pues no es que esté feliz, está eufórico, porque sabe que ya llegó su amo y el amo le trae su sobrecito de comida y al escuchar el sonidito, el perrito empieza a brincar y saltar. Porque sabe que se aproxima una recompensa, sabe que le va a llegar un placer. Y el placer es una de las cosas a las que difícilmente nos podemos resistir. Esta euforia también es una emoción doble filo, porque de alguna manera la euforia te permite disfrutar, te permite gozar, pero también eso en exceso puede ser perjudicial. Y veamos a los típicos jóvenes de preparatoria, algunos que ya tienen automóvil, se van de fiesta loca, se sienten los reyes del mundo y terminan chocando, a lo mejor hasta matándose o matando a alguien más por estar metidos en la fiesta y en el alcohol. Y lo mismo pasaría con la emoción de la disforia, todo lo contrario a esta anterior, pero que también tiene un doble filo. Porque por un lado, el no tener ganas de hacer absolutamente nada te puede servir para recuperarte de una enfermedad, pero también si no sabemos controlar esa pesadez,
podemos caer en la pereza, en la flojera, en esa falta de motivación y todo aquello que nos impide hoy en día alcanzar nuestras metas. Y aquí viene algo importantísimo que tenemos que aceptar, aunque nos genere cierta preocupación a los docentes, pero literalmente nos estamos dedicando hoy en día, sí, a formar personas, pero también tenemos que enseñar a esas personas a que controlen sus impulsos. Y es aún más importante que una persona aprenda a controlar sus impulsos que a resolver sumas con quebrados. O sea, sí, las sumas también tienen su interés, ¿verdad? Tienen su utilidad, hablando de un contenido académico, pero el manejo de las emociones, créanme lo que es una de las bases principales. Y esto lo investigó a profundidad un gran científico de la educación, ¿verdad? Que le vamos a llamar Howard Gardner. ¿Saben quién era Howard Gardner? A ver, ¿se acuerdan cuál fue su aporte a todo lo que es la pedagogía? A ver, vamos viendo. ¿Qué teoría fue la que desarrolló Howard Gardner? Va a haber premio para el que dé la respuesta correcta. Ahí la tiene Karen Gutiérrez. Lo de las inteligencias múltiples. Tienes 10, Karen. Hasta parece que fuiste alumna de enlace, ¿eh? Yo creo que sí. Porque es cierto. La teoría de las inteligencias múltiples fue desarrollada por Howard Gardner y en ella propone que la inteligencia no es algo lineal, que puede haber distintos tipos de inteligencia y que las personas en su diversidad tienen a veces más predominio de una sobre otra. Y se habla de la inteligencia lógico-matemática, y se habla de la inteligencia musical, de la inteligencia sinestésica, pero también se habla de la inteligencia emocional. Y entonces, cuando Howard Gardner habla y explica este término, hay otro psicólogo más contemporáneo que se llama Daniel Goleman, y él empieza a interesarse por ese término de inteligencia emocional al grado de que desarrolla todo un estudio acerca del tema y que de hecho tiene un libro buenísimo que se los recomiendo, que se llama tal cual de esa manera, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Es obligado para los profesionales de la educación, de la psicología, del desarrollo humano y empresarial. Es una belleza de libro, pero bueno. Entonces, queda claro lo que son estas 4 emociones. Estas 4 emociones son viscerales. Estas 4 emociones son instintivas. Literalmente las sentimos en las tripas, en el estómago. Y cuando sentimos una emoción, experimentamos un montón de movimientos en nuestro cuerpo. Secretamos hormonas, adrenalina, endorfinas, de repente también cortisol, porque entramos en un estado de estrés y al rato por eso, los que no saben manejar sus emociones terminan con problemas de gastritis, de colitis o un montonal de padecimientos. Dice Deli Pérez en el chat, esto es muy cierto. Los padres como formadores de sus hijos, muchos de ellos desconocen la inteligencia emocional y lo que les dicen es, no te dejes de nadie. O complementaríamos ahí también, ¿no? Eso de, y si tú te dejas, yo te pego a ti por dejado, ¿no? Dirían los de la vieja escuela. Y luego dice Deli Pérez también, ahí entra parte de nuestra labor docente de ayudarlos a controlar sus impulsos. Así es. Y gran parte de este proceso de encuadre que se da al inicio de cada ciclo escolar debería forzosamente integrar este aspecto de aprender a manejar y canalizar nuestras emociones. Yo sé que no eres la psicóloga o el psicólogo de tus alumnos, aunque a veces juegas ese rol, pero es básico hasta para tener un clima educativo adecuado. Y entonces, precisamente ahí es donde necesitamos discernir algo para poder ver entonces qué tenemos que hacer dentro del aula. Aquí tenemos
algo que es importantísimo, este pequeño diagrama que nos puede dar a entender muchas cosas. Pero en esencia lo dice ahí explícitamente, emociones y sentimientos no son la misma cosa. Perdón por arruinarles la infancia, pero emociones y sentimientos no son lo mismo. Las emociones son temperamentales, son fisiológicas y están destinadas a la supervivencia. Tengo hambre, busco comida y si para comer tengo que cazar una presa, pues voy a sacar mi agresividad para poder cazar una presa. ¿Me doy a entender? Ahí es donde hablamos de estas emociones como un instinto. Pero los sentimientos ya no son parte de los animalitos porque los sentimientos implican razonamiento. Los sentimientos podemos definirlos también como emociones pensadas. O sea, a ver, siento como estas maripositas en el estómago, voy a ponerles nombre, le vamos a llamar amor porque suena bonito, suena a vida, a no morir. Ay, qué bonito se siente cuando está uno enamorado, ¿no? Y entonces ya convertimos una emoción de euforia, ya la nominamos como un sentimiento de amor. Aunque algunos dirán que las maripositas en el estómago después se andan convirtiendo en abejorros, bueno, pues eso ya depende de la historia matrimonial de cada quien. Lo que sí es un hecho es que los sentimientos forman parte de nuestro carácter. Temperamento y carácter no son la misma cosa. Ambos son la base de nuestra personalidad. Pero el carácter es esa parte meramente humana que nosotros formamos en nuestros alumnos todos los días en las aulas a partir del desarrollo de hábitos positivos, a partir de la formación en valores que debe partir del autodominio, que debe partir de la autoconfianza y del esfuerzo. Entonces, este esquema es importante entenderlo porque de ahí vamos a caer en esta diapositiva llena de letras. Ahí disculpen, es para que despierten. Aquí tenemos algunas de las premisas de lo que significa fortalecer la inteligencia emocional de nuestros alumnos, que en otras palabras también tiene que ver con formar y educar el carácter de nuestros alumnos. Y parte de lo que ya decían, aquí está desarrollado, ¿verdad? Dice así tal cual, adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. Porque hay personas que tienden más a la agresión que otras. Hay personas que son más pasivas que otras. Hay personas que son más eufóricas y hay otras que son más disfóricas. Esto es meramente biológico. Entonces, parte de esta formación de la inteligencia emocional tiene que ver con enseñarles a nuestros alumnos cuáles son las emociones básicas, que ya las tenemos ahí, y de alguna forma u otra, que entiendan ellos qué situaciones de su vida pueden detonarles ciertas emociones. Y esto es algo que a veces hacemos en la educación preescolar, a la hora de hacer cantos, ¿verdad? A la hora de hacer algunos juegos que implican salir de mi ego para interactuar con otros, ¿no? Esto es lo que a veces vemos de repente en primaria, en las competencias deportivas, o lo vemos en secundaria, en las dinámicas de grupos. Ahí hablamos de cómo podemos entonces conocer y controlar estas emociones. También fortalecer la inteligencia emocional de tus alumnos también significa aprender a identificar las emociones de los demás. Y es lógico que si yo veo a una persona que está llorando, que está pasando por un momento de dolor, pues no voy a llegar a invitarlo a una fiesta necesariamente, ¿no? Que es parte del fenómeno que vimos con esta pandemia. Lamentablemente todavía sigue teniendo secuelas esto.
Pero ¿cuántas personas, por ejemplo, no perdimos un familiar? ¿Y cuánta falta de empatía encontramos dentro de la sociedad? ¿Cuántas veces escuchamos comentarios que en lugar de ayudar realmente perjudican? Como cuando pierdes a un ser querido y alguien llega queriéndote consolar, pero diciendo, ay, ya no llores, un ángel más en el cielo. Pues sí, pero es mi ángel, no es tuyo, y a mí me duele mi ángel. Y entonces ahí hablamos también de esta importancia de la inteligencia emocional. Nada más piensa cuántos conflictos podrían evitarse dentro del aula, dentro del recreo, si los alumnos tuvieran esta capacidad de controlar y gestionar sus propias emociones. Y ya lo dice ahí el tercer punto, también implica nombrarlas, ¿verdad? Nominar esas emociones, pero poder entonces distinguirlas y crear sentimientos con esas emociones que estamos sintiendo. Además de eso, desarrollar una capacidad de autorregulación. Y ya lo vimos últimamente con los programas de estudio y las propuestas de la SEP que nos hablan mucho de educación socioemocional. Esta educación socioemocional toma como base esta autorregulación de los impulsos. ¿Tienes hambre? Espérate hasta el recreo. ¿Tienes sueño? Espérate hasta la noche para que te duermas. Aprender a controlar el instinto. Además de esto, también hablamos de aumentar el umbral de tolerancia a la frustración. Y yo sé, maestros, maestras, que esto no depende solamente de nosotros. Aquí es donde viene la parte trágica de ser docente. Porque nosotros, ¿qué más quisiéramos que nuestros alumnos pudieran desarrollar todo esto? Pero definitivamente es en casa donde esto debe empezar a través del ejemplo y la paciencia de los padres. Y es parte también de lo que aprendemos dentro de la maestría en Ciencias de la Educación Familiar, ahí en Enlace, precisamente a comprender esas necesidades formativas de los padres de familia, para que ellos a su vez puedan transmitirles a sus hijos todos estos puntos que son importantísimos. Los problemas que se pueden prevenir si aprendemos a controlar nuestras emociones son inmensos. Delincuencia, homicidios, divorcios, separaciones, conflictos. Nuestro comportamiento es la clave de toda la situación social que estamos viviendo. Y aparte de esto, también esta educación de las emociones, esta inteligencia emocional, nos ayuda a prevenir, ¿verdad?, la disregulación emocional, que sería todo lo contrario a la inteligencia emocional y que es incluso hasta un trastorno mental. Así está tipificado en el DSM-5, que es la Biblia de los psicólogos, disregulación emocional, cuando una persona se deja llevar por sus impulsos, cuando la persona utiliza sus emociones de formas que ponen en peligro a él mismo y a los demás. Y esto pasa dentro de las aulas también. ¿Cuántos niños hemos visto, por ejemplo, que son víctimas de bullying y que entonces, con tal de protegerse de sus agresores, al rato llegan con un arma blanca o amenazan con alguna otra situación? Lo hemos visto en los tiroteos en Estados Unidos o aquí en México, también en Monterrey. De verdad, o sea, veamos el riesgo tan grande que implica esta falta de inteligencia emocional. También se nos habla de aprender a generar experiencias positivas a través de las emociones, porque las emociones no son buenas ni malas, las emociones son herramientas que podemos nosotros aprovechar para un fin positivo. Hasta la ira nos puede servir para un fin positivo cuando la canalizamos adecuadamente. Por ejemplo, un boxeador profesional que si no se dejara llevar por esta ira en el combate, seguramente terminaría en los gimnasios de barrio y no ascendería a las grandes arenas, como el Canelo, por ejemplo, ¿no?
Es importante entonces que les enseñemos a nuestros alumnos que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son herramientas que nos van a permitir alcanzar nuestros sueños. Y bueno, entre estas otras cosas, desarrollar la habilidad de automotivarse, adoptar una actitud positiva ante la vida, que en otras palabras se llama resiliencia y que también es algo que de repente se nos forma mucho ahí en la maestría en educación familiar o, por ejemplo, también en todo esto que es la logoterapia, importantísimo también y muy esencial, ¿no? Y hay un término que es relativamente nuevo que se llama flexibilidad psicológica. El atrevernos a salir de nuestras creencias limitantes, de nuestros pensamientos negativos y sobre todas las cosas, aprender a poner paz adentro de nuestra cabecita. Porque la ansiedad, por ejemplo, es un problema que se genera a través de las discusiones que se arman aquí adentro. Discusiones entre lo que quieres hacer y lo que no puedes hacer. Discusiones entre lo que pudiste hacer y no te atreviste a hacer. Todo esto es clave y como docentes necesitamos conocerlo para poder apoyar a nuestros alumnos. ¿Sí queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario? Vamos bien porque va a haber examen, ¿eh? No, creo que sí vamos bien. Sí, vamos muy bien, Enrique. No sé si alguien tiene algún comentario o ir escribiendo por ahí en el chat. Eh, Podemos hacerlo. Ya nos quedaría poco tiempo, Enrique, para ir cerrando. Y aprovecho yo la oportunidad pues, para comentar toda esta parte de la importancia de los docentes, irnos vinculando con los padres de familia, precisamente con esta lista que nos acabas de compartir, pues de ir trabajando juntos por una inteligencia emocional, como tú lo has mencionado, ¿no? Ahorita muchísimos profesores, directores nos dicen todo lo que ven en nuestros alumnos, el no poder controlar, no poder gestionar, el presentar ansiedad, y también nosotros como profesores, poder dar esos primeros auxilios, a veces hasta así les llaman, ¿verdad? Esos primeros auxilios emocionales en el aula. Y bien, qué bueno que estamos aquí aprendiendo y también hasta más adelante podremos compartir estrategias, ¿no? Porque tenemos como la teoría, podríamos decir, pero a veces nos faltan los cómo, ¿no? Y los cómo desde preescolar, cómo lo manejamos, hasta, como tú dices, a nivel bachillerato. Entonces, qué importante es trabajar juntos, ¿no? Lo que es el docente y los padres de familia. Así es. Hago este pequeño comentario, pero no sé si alguien más quiera por ahí también compartir. Y bueno, adelante. Así es, con toda confianza, ¿eh? Al cabo que ya estamos en la recta final, siéntanse libres de expresar ahí sus dudas y preguntas. Bueno, precisamente en este tema de las estrategias, del cómo le podemos hacer, bueno, pues aquí tenemos este listado de todas aquellas habilidades para la vida que determina la Organización Mundial de la Salud. Estas habilidades para la vida, sin duda alguna, son recursos básicos que se aprenden en la casa, pero que también en la escuela podemos trabajar con nuestros alumnos, sobre todo en aquellas escuelas donde sabemos tenemos poblaciones de niños con problemas de abandono, con problemas de separaciones de los papás, aquellas comunidades ya más en las periferias, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que son estos nuevos fraccionamientos por allá en Zapopan, ¿verdad? Valle de los Molinos, aquellas comunidades que están retiradas, Tlajomulco también, zonas que están teniendo un crecimiento, pero sí tremendo, ¿no? Poblacional. Ahí hay mucha necesidad de todo esto. Y precisamente tenemos esto que son, pues estas habilidades. La primera de ellas, relaciones interpersonales, manejo de tensiones y estrés, pensamiento crítico y creativo, manejo de emociones y sentimientos, empatía, autoconocimiento, comunicación asertiva.
toma de decisiones, manejo de problemas y conflictos. Y aunque nos parezca exagerado, pero todos estos elementos forman parte de la inteligencia emocional. Y precisamente dentro del aula podemos implementar esta serie de estrategias enfocadas obviamente en el tema de las emociones que nos van a permitir desarrollar esas habilidades. Por ejemplo, para las relaciones interpersonales, los juegos son un recurso clave y a los chiquillos les encanta, pero no los juegos virtuales que sí son a veces un gran recurso, un gran apoyo, pero hablamos de estos juegos de la vieja guardia, ¿no? Hasta de repente ver a los muchachos de secundaria jugar a las traes puede ser una experiencia bastante productiva. Estos juegos que implican el salir de mi yo para interactuar con otros. Las dinámicas nos pueden ayudar también al manejo de tensiones dentro de los grupos. ¿Cuántas veces hay divisiones dentro del aula? Que el grupito de los ñoños, que el grupito de los fresas, que el de las populares, que el de los sabe qué tanto y el de los abandonados. Bueno, estas dinámicas que involucran la interacción de los demás, pues también son un punto ahí muy interesante. Y a propósito de eso, dice Deli Pérez, algo muy común en secundaria ante la conducta negativa de los alumnos, lo primero que dice el padre de familia es la edad. Así es, y todos esos prejuicios que de repente de nada nos sirven, sino que son obstáculos, llegan al aula y ahí es donde tenemos problemas, ¿no? Entonces, estos recursos dentro del aula nos ayudan también a combatir esas creencias limitantes y nocivas, ¿no? Aparte de las dinámicas, también tenemos el análisis de situaciones. A veces una reflexión de lo que está pasando en grupo, a veces también platicar de las cosas que suceden en el recreo, en el día a día, puede ser un aprendizaje muy grande para los alumnos y también tienden a desarrollar ese pensamiento crítico. Casos de personas conocidas, casos de deportistas, casos de personas que se han superado, también nos ayudan a desarrollar el pensamiento creativo para yo poder analizar qué puedo hacer en mi vida y de cierta manera alcanzar mis metas. Además de esto, los sociodramas, que son una herramienta fabulosa, tanto para conocer esta interacción emocional como demás, modelos de vida que nos ayuden a generar empatía. Llevar un diario emocional puede ser un recurso padrísimo, tanto para la casa como para el aula. Cada día escribe cómo te sentiste, qué te gustaría cambiar de ti y qué puedes hacer para cambiarlo. Trabajo en equipo nos va a ayudar a desarrollar la comunicación asertiva, dilemas para poder tomar decisiones y diálogos grupales para manejar problemas y conflictos. Así que ahí tenemos estas tablas muy importantes que nos pueden dar una pista de qué podemos hacer dentro del aula. Por supuesto que parte de lo que aprendemos también en la maestría implica conocer todos estos recursos pedagógicos para implementarse hasta dentro de las mismas familias. Y bueno, llegamos al momento del cierre. A ver, preguntas, por ahí hay un comentario que nos dejaron en el chat también. Dice Isabel de la secundaria de Tena, es importante que como estrategias en el aula demos pequeñas cápsulas de reflexión de actitudes positivas para formar el pensamiento positivo. Excelente aportación. Y a veces son cápsulas que pueden ser de las mismas personas de nuestra comunidad, ¿no? Gente que conocemos en la colonia o gente que podemos conocer ahí mismo en la escuela. Hay grandes experiencias de vida que nos pueden servir. A ver, anímense. ¿Alguien más? Preguntas, comentarios. ¿Qué te deja de aprendizaje este webinar para tu vida? A ver, anímense, uno por uno. Ya dejamos de compartir pantalla. A ver. Entonces, señal de que quedó todo claro. Ya les podemos mandar el examen a sus casas, pues. Bueno, Aquí se los compartimos el examen. Sí, excelente.
Si pueden Pues abrir sus cámaras, perdón. sí, abran sus cámaras para vernos y saludarnos también. Así es, y a los que les sea posible para ir concluyendo esta, pues yo siempre digo que son introducción estos temas, puesto que pues obviamente hay mucho que seguir estudiando y compartiendo, pero el día de hoy sí nos llevamos ideas muy concretas de que podemos ir implementando o profundizando también como docentes. O bien, pues, desde el lugar donde estemos, ¿no? A lo mejor como padres de familia, o bien como maestras, dependiendo el nivel, o como directivos que están aquí, alguno de ustedes. Y sin embargo, lo que sí estamos, lo que coincidimos todos es la importancia y la necesidad ahorita de la inteligencia emocional. Claro que todos los tiempos ha existido, pero ahora, ¿por qué tanto énfasis en la cuestión emocional? ¿Por qué hasta llevarla como materia? También, ¿verdad? En algunas escuelas, unos niños me decían, es la clase de emociones, cuando hablábamos de inteligencia emocional. Pero ahora, qué importante al saber, pienso que al no conocer, al no ponerles nombre a nuestras conductas, al no saber gestionarlas, y vemos ahorita consecuencias que tú decías al inicio, ¿no? Pues la depresión, la ansiedad, ya casos muy extremos, muy lamentables, hasta llegar a un suicidio. Entonces es cuando ya estamos alertas todos los docentes y los padres de familia, obviamente, ¿no? Pero pues ya sigue siendo una materia pendiente, podríamos decir, el tema de inteligencia emocional, que sí tenemos que seguir conociendo más, buscando más estrategias y cómo fortalecer a nuestros alumnos, a los padres de familia. Y después hacemos un webinar en docentes, la inteligencia emocional del docente, porque si nosotros no estamos bien, pobres de nuestros alumnos también, ¿no? O de la mamá que llegó y nos dijo algo. Entonces, todos tenemos que estar lo más estables posible, ¿no? Fabi, ¿quieres comentar algo? Adelante. Y ahorita leemos por aquí los dos mensajitos que nos mandaron. Adelante, Fabi. Bueno, buenas noches a todos. Primero, pues agradecer a Enlace y al psicólogo Enrique, que pues siempre estos temas son de gran interés e impacto, que si bien a veces escuchamos, pero sí son muy importantes, sobre todo pues trabajarlo con los niños. Y retomo lo que usted comenta, maestra Cristi, que pues si no estamos bien nosotros, también pues no podemos también trabajar con los niños, y la importancia pues de que ellos reconozcan sus emociones, porque hasta con nosotros como adultos, cuando nos preguntan cómo estamos, lo primero es bien, ¿verdad? O mal, y no decimos, no le damos nombre a esa emoción, estoy alegre, estoy triste, estoy enojado. Entonces creo que esa es una parte fundamental, pues que ellos vayan reconociendo, y si desde casa lo iniciamos, pues y lo seguimos abonando en la escuela, pues eso nos genera que los niños pues también vayan regulando y conociendo, y sobre todo pues también es cambiar un poco el chip o un mucho en la escuela, porque a veces vienen de familias donde los niños no lloran, y si lloras eres esto, y si esto o aquello, ¿verdad? Entonces tienen nombres. Entonces, los niños sí tienen derecho a llorar, y tanto niñas como niños, o sea, tienen que expresarse, tienen que dejarlos que saquen la emoción, porque luego vienen otros, como decía, otros enfermedades, trastornos, que todo eso pues se va acumulando. Entonces, considero que ese tema, pues como dice, es una muy importante, pues, y sí es necesario seguirlo trabajando. Pues agradecer, me voy muy contenta. Excelente, excelente, y me parece una aportación muy valiosa. Definitivamente el validar lo que sentimos, validar lo que sienten nuestros alumnos y quitarnos la idea de que llorar es sinónimo de ser débiles, ¿no? Porque tristemente eso impera en nuestra sociedad mexicana. A ver, ¿qué más tenemos ahí de comentarios? En el chat nos ponen, a ver, son varios, ¿eh? Qué bueno que están participando. Dice Angélica, las escuelas públicas no tienen servicios de psicología. ¿Cómo ayudarles? ¿A qué instituciones se les puede canalizar? Bueno, dice también, hay casos delicados, jóvenes desesperados que hablan de suicidio, ideas que rondan en su cabeza. Pues sí, tristemente sabemos que todavía nuestra infraestructura educativa está muy deficiente y a veces hace falta como personal, departamentos y demás. Hay lugares de asistencia pública, por ejemplo, en el DIF, ahí encuentran a veces buenos psicólogos,
también en la parte de lo que es Salud Mental Jalisco, SALME, por lo menos para los que estamos en este estado. Aquí en Jalisco es una dependencia de gobierno que también debe existir en otros estados una similar. También pueden, aparte de esto, pueden dirigirse a las universidades, a las facultades de psicología, donde hay estudiantes que están en sus semestres de práctica y también puede ser un apoyo a bajo costo, ¿no? Aquí nos dice también Rosa Moina Choque, dice, muchas gracias, me sentí fortalecida como madre y docente, gracias a ti por tu presencia en la aldea. Deli Pérez dice, me gustaría su opinión u orientación ante esto. En la escuela hay un psicólogo, pero ella dice que la escuela no da terapias, eso es en sesiones particulares, solo se remite a hablar con el padre de familia en una cita de 30 minutos. Bueno, pues ahí depende también mucho de las exigencias de la misma dirección o de la misma supervisión escolar. A veces en las escuelas con las que sí se cuenta con un departamento psicopedagógico, muchas veces, pues por la gran población y por lo limitado del personal, sí se reducen solamente como a dar orientaciones muy someras, embarraditas. Claro que lo idóneo sería que hubiera el personal suficiente para atender a toda la población, pero a veces sí es por cuestiones pues más administrativas, burocráticas, que se dan estas intervenciones difíciles, porque sí, una terapia ya en forma pues implica tiempo, implica recursos y también mucha constancia, tanto de padres de familia como del personal, ¿vale? Bueno, pues de antemano, gracias a ustedes por su atención. No me queda más que compartir ahí ya la última diapositiva de agradecimiento meramente. Yo les puedo decir como egresado de enlace, chulada de institución, me ha dejado muchos aprendizajes para mi vida profesional, para mi carrera como psicólogo también. La educación familiar es algo básico. Y de hecho recuerdo una de las cosas que me decían al haber ingresado a la maestría, me decían, es que esto no es psicología familiar, esto es educación familiar. Y definitivamente es algo verdaderamente fabuloso, muy necesario y es parte de las herramientas que nos pueden servir para mejorar nuestra vida. Así que gracias a Enlace, Educación Superior, gracias también a todos los que formamos parte de esta aldea docente. Yo estoy aquí para servirles y de verdad un gusto poder coincidir con ustedes. Le cedo la palabra a la maestra Cristi y estrellitas para todos los que estuvimos aquí. Gracias por su asistencia, ¿eh? Sí, A ver, maestra mu- Cristi. muchas gracias, Enrique. Y aprovechando que ahorita acabas de mencionar lo de la maestría en educación familiar, como ustedes saben, la aldea es un proyecto de Enlace Educación Superior y queremos compartirles antes de despedirnos alguna información importante. Está aquí Imelda Hernández y Rosa María Novo, también que son parte del equipo de promoción de Enlace, nos quieren platicar y darnos unos avisos importantes acerca de la maestría en educación familiar. Antes de desconectarse, unos minutitos. Adelante, Ime, bienvenida. Gracias, Cristi. Buenas noches, maestro Enrique. Muchísimas gracias por todo lo que nos aportó esta noche. La verdad fue maravilloso saber que las emociones y todo esto es súper importante. Y la maestría en Ciencias de Educación Familiar, pues, sí da unas pinceladas sobre de esto. Entonces nos ayuda también a abrirnos más experiencias. Pero bueno, yo soy del área de promoción. Y me encantaría compartirles que vamos a dar inicio a la maestría en Ciencias de Educación Familiar precisamente en marzo, el día 11. Iniciamos la maestría, pero con una super promoción para todos sus invitados. Veo que hay aquí varios alumnos ya de la maestría, pero también pues pueden tener a alguien de alguna amiguita, algún compañero de equipo que quiera estar en la maestría. Por lo tanto, ahorita tenemos una super promoción del 30% en lo que viene siendo la inscripción y las mensualidades durante todos los 2 años. Y ya saben ustedes, si son alumnos, pues ahí les damos un pequeño reconocimiento. Y también esperamos que nos recomienden a muchísimos que quieran ingresar. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, estamos aquí Rosa María Novo, está Leti Canto en el área de promoción y yo a sus órdenes, Imelda Hernández. Bonita noche.
Muchas gracias, Ime, por estar aquí con nosotros, acompañándonos y darnos estos avisos súper importantes. Realmente estudiar la maestría nos abre el panorama de cómo vincular a la familia y a la escuela, altamente recomendable. Y bueno, juntos así seguimos construyendo esta gran comunidad educativa. Muchas gracias. Y bueno, pues último aviso de Aldea Docente. Enrique Pacheco ha estado subiendo algunos recursos que puedes encontrar en la sección de escuela en la Aldea Docente y próximamente por ahí tendremos otros recursos. Este webinar se está grabando porque se va a subir a la aldea, solo que pasarán algunos 10 días porque tarda debido al peso de la grabación, pero en cuanto ya esté, por ahí salen las notificaciones en la Aldea Docente para que puedan volver a ver este webinar las veces que quieran y también lo pueden compartir con algún otro compañero que no hayan tenido la oportunidad de estar en tiempo real, pero queda grabado para que lo sigamos viendo. Puedes seguir en la aldea a Enrique Pacheco, hay un apartado de vecinos, ahí lo puedes buscar y lo puedes seguir para que veas sus pasos digitales en la huella, las huellas digitales en la Aldea Docente de todo lo que hacemos por ahí. Pueden encontrar recursos que él ha subido en la sección de escuela y próximamente por ahí estarán otros recursos también de Enrique. Y pues más adelante por ahí seguiremos coincidiendo contigo, Enrique, para pues seguir conociendo, seguir compartiendo experiencias, seguir haciendo comunidad en esta gran aldea donde juntos pues vamos haciendo, vamos cumpliendo esta misión educativa de mejorar la calidad en nuestro país, la calidad educativa y obviamente en otras partes del mundo y pues ir construyendo una mejor sociedad y sobre todo mejores personas, ¿verdad? Ya seamos padres de familia, seamos docentes, seamos alumnos, cada vez que tenemos la oportunidad de tener estos encuentros, seguimos creciendo. A nombre de Enlace Educación Superior, a nombre de la Aldea Docente y de los docentes que están aquí, directivos, te damos las gracias por tu tiempo, por tu generosidad, una charla tan amena y bueno, creo que por ahí es el inicio de muchas actividades. Después podremos hacer algunos talleres también, otras charlas de café donde podamos como platicar más en confianza, más ligero también. Y bueno, cualquier idea, cualquier recurso también que quieran subir, que nos quieran compartir desde su práctica cómo les va en la aldea, pues pueden escribirlo ahí también en el grupo de la plaza y cualquier duda, pues me pueden contactar directamente también a mí. Pues muchas gracias, Enrique, te mandamos un aplauso virtual, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y con esto terminamos el día de hoy. Gracias a todos, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.